Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y esto es algo que quise hacer hace mucho tiempo. La realidad es que iba a empezar con Vincenzo, pero apareció una serie un poquito más corta para probar si funciona o no. Básicamente, que es Squid Game, que está todo el mundo hablando de esa serie. Todo el mundo. Así que decidí verla acá en el canal. Y si funciona, cuando terminamos, vemos Vincenzo. Y todo esto mientras esperamos, obviamente, Snowdrop de Jisoo. Pero, nada, si todo sale bien, vamos a empezar a ver qué hay dramas acá. 마치 오징어를 닮은 그림 때문에 붙은 이름이었다. Se están separando como tentáculos. 수비자에 밀려 선을 밟거나 밖으로 나가면 죽는다. Mueres. Me preocupa si mueres. 세상을 다 가진 것처럼 행복했었다. ¿Esto se hizo extremadamente violento de grandes? 아이 가가 치킨 저거 안 하나. 예, 닭이나 한 마리 세 먹이고. Esperemos que Kion de Dreamcatcher se ponga bien. Está con COVID. 아니 내 생일 맞는데 휴일번호 바꾸셨네. Así le dejabas de robar plata. 엄마 생일 같은 거 해봐. 엄마 생일? No se sabe el cumpleaños. 모른다 지 엄마 생일 모른다. 에라이 호루 새끼. 아이씨 아이씨. Me gusta la decisión de poner la cámara enfrente de él, porque ya lo hicieron también antes. Y es para mostrar lo desesperado que está. Bueno. No juegues más. Ah, 아메리카노 한 잔 사드세요. 나 안 주냐? está bien. 생일 선물은 과연 뭘까요? 기대하시라. 너 진짜 깜짝 놀. ¿Le debe plata a alguien? 일단 이거 받으시고 나머지는 제가 다음 달까지. Uy, se lo robó la chica. ¡Ah, señor! Enfermedades. 한 사발 받아다가 오늘 밤 선지국이나 끓여 먹어야겠다. No, señor. Señor, no haga eso. Sangre. Renuncia a derechos físicos. 저기 선생님 ¿Tendría un poco más para apretarme? 만 원만 빌려주시면 안 될까요? 죄송한데 ¿Le va a pedir lo que le dio? 아까 드린 만 그렇게 생각 없이 아무거나 집으니까 안 되죠. 너 좀 뽑냐? ¡Upa! Te compro uno. 싸움하는 건 아빠 자유인데 맞고 다니지는 마. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué habrá adentro? Me preocupa mucho. El primer regalo que me hizo mi papá fue una pistola de juguete. Y no salí tan mal. 그걸로 담배는 피지 말고. 아빠 담배 끊었어. Mentiroso. 내년 생일도 금방 와. 아빠, ¿Se van? Quizás escuchó que la madre se la va a llevar al exterior. Me pone bastante triste la vida de la gente que no tiene suerte. Todo le sale mal. Ay, yo conozco esa pera. ¡Ey! Nuestro queridísimo Goblin. 선생님, 예수 안 믿어요. 그게 아니라 Es un duende de la suerte. 기회를 드리고자 일 하셔서 한 번 이기실 때마다 10만 원을 드리겠습니다. ¿Y si pierdo? 반대로 제가 이기면 저에게 10만 원을 주시면 됩니다. ¿Tenemos? 돈이 없으세요? 돈이 Y ahora le debes el alma. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 뭐무래? 너 이게 뭐야? ¿Ya está? 야만대 10만 원 까드립니다. Puedo hacer esto todo el día.
No, 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 no. 너 이거 안 놔, 이 새끼? La plata. 선생님, 이런 거 며칠만 하시면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 한번 해보시지 않겠습니까? Te está llevando de a poquito. 성윤 씨, 오늘 신체 포기각서 쓰셨죠? 현재 채무액 사채 1억 6천, 은행 대출 2억 5,500. Debe mucha plata, me parece. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. 연락 주십시오. Me da como una sensación que tipo de Hunger Games. Porque me preocupa mucho ese... Fighting. Ese... Si quedas afuera, morís. 다들 피곤한가 보네요. 저 Están todos cansados. 여기서 Lo van a dormir. ¿Unos cuantos? Está bueno el concepto de los botones y de la máquina. Porque parece que están en un arcade. Estoy seguro que a ese señor lo vi en algún lado. 그래. 그러니까 말 시키지 말어. Creo que en Chocolate. Es el viejito con demencia. 영감님 저기 456명 왔네요. 영감님 1등으로 오셨네? 4, 5, 6. 나 꼴찌네. Justo. 야, 널 여기서 Esa es la que le robó, ¿no? Uy, ese señor también lo conozco. 몇 대 맞는다고 막. 딱 얼굴 보니까 이런 애들 뒤에 숨어서 먹고 사는 양아치 같으시네. ¿Será el padre? 네가 시켰냐? 내도 훔쳐오라고? 이건 모두 이어서 Beyond 게임에 Evil. 참가하시게 됩니다. Me acuerdo del nombre. 게임을 모두 이긴 분들께는 그걸 지금 믿으라는 겁니까? 여러분들의 Siento que están todos 모든 desesperados. 보안 유지를 위해 어쩔 수 없이 취한 조치였을 뿐입니다. Y que eso debe ser común entre todos. 그런 저희를 믿고 모두 자발적으로 어떤 강압도 없이 이 게임에 자원하셨습니다. En teoría sí. 한 게임이 끝날 때마다 돼지 점통에 상금이 적립될 겁니다. Un chanchito. Me gusta mucho la estética de todo. Está todo muy bien pensado. Bueno, lo bueno es que cualquiera con esa máscara podría entrar ahí. Preparations for the first game are complete. You can begin. Ok. The game is about to start. Quiero ver la cara de todos cuando se den cuenta que pueden morir en este juego. Se pueden mover. Es hasta llegar hasta ahí. Bueno, este juego lo conozco. Serán eliminados. Eliminados. 병신 걸렸네. Está muerto. He's dead. 개쇼하지 말고 일어나. No te muevas. Quédense quietos. Quédense quietos, por favor, chicos. ¿Y esto está siendo tipo transmitido a algún lugar? O sea, imagino que hay gente apostando y que desde ahí se va a llenar de dinero la alcancía. Chicos, muévanse. Hay que ganar. Dale. Levántate, brother. Hay que llegar. Vas a estar a salvo si llegas. Ese es el problema. Hay que llegar al otro lado. Aparte no sabes a quién le van a disparar. Uy, mirá si le empuja. Qué bestialidad, por favor. Yo no me hubiese puesto ni en pedo atrás. Pero no sé cómo ayudarlo. ¿Cargarlo?
Necesito que el viejito gane. Tampoco te puedes cebar mucho, porque si no llegas a frenar, cagaste. Que no te agarre, por favor, nena, corre. Estoy contento por el señor. ¡Ay, no! ¿Alguien lo ayudó? ¿Cómo? Con esa mitad. ¡Ay, aparte ya estamos! ¡Vuelen! ¡Pah! Uy, los que se quedan atrás mueren todos, ¿no? Pa. La estructura aparte, es como que... ¿Dónde lo están haciendo esto? Una isla. Ok. Bueno, final del primer episodio. A ver, créditos. Bueno, hablemos un poco de este primer episodio de Squid Game, que tiene primero en principal una estética muy interesante, que está constantemente simulando lo que es juegos. Y creo que eso ya obviamente tiene que ver con la obsesión que aparentemente tiene con los juegos esta persona que es el líder. No sé si siempre fue el líder o si es un líder por herencia. No sé si descubriremos más de él. Yo imagino que sí, porque en algún punto imagino que alguien querrá escapar. Y para poder escapar, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que cualquier persona con la máscara en teoría podría escapar, porque hicieron un reconocimiento de imagen y como que le permitió a esa persona pasar. Quizás eso podría significar que no importa quién es la persona que esté a cargo. Quizás la persona que está a cargo es el último sobreviviente del juego y que aceptó que es la única manera que tiene de vivir es esta, y que quizás hasta su familia va a vivir mejor, y que constantemente debe estar repitiendo el juego, y que hasta que alguno gane y lo reemplace, algo bastante parecido a lo que sucede en Lost con Desmond, ¿no? Como que hasta que no me reemplaces no me puedo ir, porque depende todo de mí en algún punto. Pero bueno, no sé, son todas cosas que descubriremos, imagino, en algún punto, porque yo creo que vamos a llegar a acercarnos a que hay en el final del túnel, salvo ganar dinero. Que por ahora es motivo suficiente para moverse, porque se nota que son todas personas que están desesperadas por la plata y que eso es suficiente para darles hoy la motivación necesaria para empezar a jugar, y ahora tienen como pequeño detalle que su vida está en juego. Lo que sucede acá también es que en principio te salvo. ¿Hasta cuánto podemos llegar hasta ahí? Porque probablemente las personas están cada vez siendo menos. Y no creo que haya 7 ganadores, no creo que haya un equipo ganador. Salvo que cuando empezamos con este concepto del juego del calamar al principio, quizás pueda haber 4 ganadores, dependiendo de cuántos formen el equipo de ese calamar. Así que quizás podemos llegar a eso, pero no lo sé. La realidad es que en teoría, en juegos no debería haber más de un ganador. Salvo que sean juegos en equipo, pero por ahora no parece serlo. Si llegase a ser así, va a llegar un punto en el que no importa que estés jugando a una persona que querés, o que estés jugando a una persona que en estos 6 juegos te hiciste muy amigo, porque quizás es tu vida o la de esa persona. Entonces, no se puede. Así que esto es un problema, porque en principio también vamos a empezar a conocer más personajes. O sea, yo vi a estos 4 o 5 que hablaron en este capítulo, e imagino que esos van a tener un toque de personalidad, y esa personalidad a ellos los va a hacer queribles, entonces, u odiables. Entonces, la gran mayoría imagino que va a pasar por el lugar de ser queribles, y vos no vas a querer que mueran. Así que la serie se la puede jugar completamente y decir, va a vivir uno solo, no me importa quién te caiga bien, quién no. O va a llegar un punto en estos juegos en los cuales se van a dar cuenta que, bastante parecido a los juegos del hambre, este concepto de si no peleamos, no tienen cómo divertirse y se termina el juego. Y los ponemos nosotros en jaque a los que están organizando el juego. Pero bueno, todo eso es como cosas que podrían suceder, pero va a depender mucho también de cuántos ganadores hay o lo que sea. Lo que me aterra un poquito es que sean tan pocos episodios, porque no nos vamos a poder meter tan de lleno en un montón de cosas. O sea, vamos a tener que andar jugando seriamente, porque quizás hay muchas chances de que no nos dé el tiempo para conocer más personajes o conocer toda la historia detrás
de los juegos. Entonces es importante que se organice todo bastante bien para poder conocer todo. La realidad es que si lo pueden hacer en películas de 2 horas, imagino que en una serie de 9 horas también se puede lograr. Así que no debería ser un gran problema, pero son pocos episodios, así que van a tener que contar las cosas a las chapas. Por ahora lo están haciendo bien, logramos conocer un personaje principal con problemas de apuestas, con una familia, con el deseo de poder mantener a su hija y poder recuperarla, y que eso hizo que se la juegue y que termine llegando a estos juegos en los cuales la gente muere. Nada, no hay mucho más para decir, hay personajes para conocer, todavía no los conocimos a todos, hay amistades que se tendrían que romper en algún punto y hay que ver qué deciden hacer, morir todos y sobrevivir solo uno, o luchar todos juntos para poder salir de acá. No lo sabremos. Esas son todas cosas que tendremos que descubrir en el futuro. Así que no sé si tengo mucho más para decir de lo que es el episodio. Creo que lo que me gustó bastante de realización, lo empecé a decir al principio y medio que me colgué y conté otra cosa, pero me gustó mucho lo que es la elección de la posición de la cámara y que se muestra mucho desde lo que es el punto de vista de nosotros, ¿no? Viendo hacia la persona de frente, que es también un poco lo que están haciendo los malos, que están observando el juego y sentados sin hacer nada y disfrutando de lo que está sucediendo. Entonces quizás realmente lo que está pasando es que con la cámara los realizadores nos están diciendo que nosotros también somos testigos y estamos sentados sin hacer nada, solo observando. Así que, no sé, podría ser muy interesante hacia dónde vamos, porque también tenemos como a este hombre como viendo todo y observando sin hacer nada, como moviendo todos los hilos en este lugar con una organización que debería tener mucho dinero, probablemente haya apuestas clandestinas de gente con mucho dinero para poder ver este entretenimiento, como es bastante parecido a los Juegos del Hambre. La diferencia es que en los Juegos del Hambre uno sabe a qué está yendo. Hoy en día no lo sabemos. No lo sabemos, entonces ellos todavía van a tener que seguir hacia adelante creyendo que uno solo puede ganar. Me parece que dentro de su cabeza es uno solo puede ganar al final del día. Así que yo creo que van a empezar a haber traiciones, va a haber gente que va a usar a gente y que la va a descartar cuando sea el momento. Estoy 90% seguro que vamos a llorar muchísimo, muchísimo cuando el viejito muera, porque por ahí muere sacrificándose. A mí me da mucho miedo eso porque siento que lo que él habló es viví demasiado, o ya viví todo lo que tenía que vivir, me quedan pocos días, así que quizás vos puedes hacer las cosas bien por tu hijo, así que matame, ¿no? Como ganame porque vos todavía podés, yo ya estoy. Y siento que va a ser un momento bastante deprimente cuando eso suceda. Así que nada, vamos a ver qué sucede con este video en sí, porque no sé bien cómo va a reaccionar YouTube ante esto. Vi que incluso está el primer episodio subido a YouTube, así que no sé si me lo van a bloquear, pero si llegase a ser bloqueado, probablemente los lleve la reacción al Drive. Así que presten atención a lo que está en la caja de descripción y nada más. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden comentar qué les fue pareciendo. Nada, yo imagino que ya todos la vieron, la realidad es que está completamente toda subida a Netflix, los 9 capítulos, así que probablemente muchos ya la hayan visto completa. Obviamente les pido por favor que no me spoileen nada, pero bueno, nos vemos próximamente en el episodio de la semana que viene, que va a ser el segundo, así que chau chau.